Las denuncias por violencia de género se incrementaron en los juzgados malagueños en más de un 7% durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2015. Unos meses en los que también aumentaron, y de una manera alarmante, las demandas presentadas por los familiares de las víctimas, que pasaron de 8 a 59. Con este panorama y con el objetivo de acabar con esta lacra social, las diferentes administraciones públicas han puesto en marcha diversas campañas, iniciativas como las que lleva desarrollando durante estos días el Ayuntamiento y que trata de empatizar con la víctima. Las mujeres estáis hiperconcienciadas, y hay cada vez más hombres que están hiperconcienciados, pero yo creo que todavía no somos lo suficiente. Y hasta que seamos lo suficiente y los hombres podamos estar un paso, ya no solo al lado, sino delante, con las mujeres y animando en su lucha para que la discriminación, para que la igualdad sea completa, y por supuesto luchando con mucha fuerza y enérgicamente contra los malos tratos, pues no será suficiente. Frente a la violencia machista, la distancia la pones tú es el nombre de la campaña de sensibilización que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía. Una iniciativa que se dirige a los agresores, a quienes identifica como delincuentes, pero también a los profesionales que trabajan con las víctimas y al conjunto de la sociedad para reclamar una participación activa. Decimos que salte del sofá, que no se dedique a quedarse en casa viendo pues el telediario y pensando aquello de pobrecita una mujer más, sino que sean conscientes de que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tenemos un papel activo y podemos actuar contra la violencia de género. Una campaña que coincide también con la reforma de la Ley Andaluza contra la Violencia de Género. El nuevo texto amplía los supuestos tipificados como violencia machista. Que abarca mucho más del ámbito de la pareja: feminicidio, agresiones sexuales, violencia contra los derechos sexuales, trata de mujeres y niñas, explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonio precoz o forzado. En concreto, entre enero y junio de este año se han interpuesto en Málaga 3.230 denuncias por casos de violencia de género, de las que 185 fueron interpuestas por las propias víctimas y 59 por sus familiares. En cambio, el Ayuntamiento ha atendido en lo que va de año a 377 víctimas de violencia de género, una cifra similar a la del pasado ejercicio. Lejos de números, todas estas cifras lo que ponen de manifiesto es la lacra a la que se enfrenta la sociedad en estos momentos. ¿Cómo se puede vencer? ¿Qué hay que hacer para combatirla? Esa es la primera y la principal pregunta que lanzamos en el programa de hoy. ¿Qué hay que hacer para acabar con la violencia de género? Como acabamos de ver en el vídeo, todavía queda mucho por hacer, aunque se ha mejorado. Pero, ¿qué papel hacen las administraciones? ¿Qué piensan de las políticas que llevan a cabo? ¿Son las adecuadas? ¿Qué cambiarían? La sociedad está concienciada y en relación al Día Mundial contra la Violencia de Género que se conmemora mañana, ¿qué piensan de las actividades y las campañas que se han puesto en marcha? Esta noche, 5 personas de la sociedad malagueña intentarán dar respuesta a todas estas preguntas y tendrán que hacerlo, como siempre, con la amenaza del tiempo sobrevolando sobre sus argumentos. Comienza en estos momentos en Onda Azul Televisión, Cuenta Atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos a Cuenta Atrás, un programa que hoy dedicamos a hablar de la violencia de género. Y precisamente para tratar este asunto, hoy se encuentra con nosotros el arquitecto José Seguí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. También saludamos a Auxiliadora Jiménez, secretaria provincial de UGT. ¿Qué tal? Buenas noches. También se encuentra aquí, en la mesa, la profesora de la Universidad de Málaga, Sonia Blanco. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí de nuevo, Manu. Saludamos también al presidente del Colegio de Periodistas, a Rafael Salas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y por último, saludamos al presidente de la Federación de Vecinos Solidaridad, a José Óscar López. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues hechas las presentaciones, comenzamos con esa primera ronda de argumentos iniciales, 1 minuto y medio por cada invitado, que iniciamos precisamente con José Óscar. Sí, en primer lugar, desde la Federación de Vecinos
solidaridad, nosotros entendemos que efectivamente esto ya llega al borde de ser casi una epidemia. Entendemos que la población hay una falta de cultura actualizada en el siglo en el que estamos viviendo. No entendemos la actitud porque nosotros entendemos que ante todo hay que empezar a hablar de personas. No hay que diferenciar entre el sexo y por lo tanto todos tenemos el mismo derecho a ser respetados, y entendiendo también que es muy difícil el mantener una actitud solidaria, favorecedora, para eliminar esta gran lacra que tiene la sociedad, cuando todo parte del interior, todo parte de la privacidad de las personas, que tampoco logramos entender por qué la generación actual invita a continuar con la tradición machista y con la tradición de diferenciar, como muy bien acabo de comentar, el valor humano, que es hablar de la cuestión de personas. Muchísimas gracias. Turno ahora para Rafael. 1 minuto y medio. Bien, yo quiero hablar desde el punto de vista de la profesión periodística y de los medios de comunicación. El hecho en sí de la violencia de género entendemos que debe ser tratado no solo en relación al caso, sino al problema. Y una de las recomendaciones que siempre hacemos es que no se frivolice, no se banalice, no se caiga en las rutinas periodísticas que se cae muchas veces al dar noticias sobre la violencia contra las mujeres, que se tenga un conocimiento profundo por parte del periodista de qué se está hablando, que no es una noticia más, y que no se intente utilizar palabras como, por ejemplo, en titulares, muere una mujer a manos de, sino una mujer es asesinada, no es que muera a manos de, es asesinada. Porque los medios de comunicación son los que pueden crear realmente una conciencia del problema en la sociedad. Porque la sociedad, al final, tiene conocimiento de este hecho y de este problema a través de los medios de comunicación, salvo el que tiene la desgracia de tener el hecho en su propio bloque, en su propia barriada, en su propia calle. La gente tiene conocimiento a través de los medios. En ese sentido, los medios y los periodistas tenemos que estar muy vigilantes en el lenguaje y en la manera de tratar las noticias. Muchísimas gracias, Rafael. 1 minuto y medio ahora para Sonia. Pues evidentemente yo no puedo más que estar de acuerdo con Rafael en que evidentemente el papel de los medios es fundamental, pero no solo el papel de los medios de comunicación. Hay algo con lo que yo no estaba de acuerdo del vídeo que hemos visto, que es esa campaña de la Junta de Andalucía, que el lema es la distancia la pones tú, refiriéndose a la víctima en este caso. Yo creo que no, que la distancia la tenemos que poner todos. Y cuando digo todos me refiero evidentemente también a los familiares de las víctimas, a las personas del colectivo sanitario que las pueden atender, de la policía, que muchas veces también no saben cómo enfrentarse a esos problemas, pero también a esos vecinos que en muchos casos, y cuando vemos esas muertes tan desgraciadas, esos asesinatos, como muy bien dice Rafael, pues oyen, pues sí, sabíamos que discutían, oíamos muchas voces, pero nunca se nos ocurrió llamar, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que también hemos llegado a un punto en el que ya no se trata solo de que tenemos que educar a las niñas pequeñas para que no toleren esos tipos de malos tratos. Es que hay que educarlas mucho más allá. Hay que educarlas, por ejemplo, a que no solo tienen que ser independientes económicamente, que es muy importante, sino también independientes emocionalmente, a que el tener una pareja no es una necesidad. En el momento en que criemos personas, y no solo mujeres, que sean independientes emocional y económicamente, yo creo que esas mujeres serán mucho menos proclives al maltrato de género o de lo que sea. Muchísimas gracias. Auxi, tiene ahora la palabra. Bueno, pues hay que entender además que la violencia de género no es sino la expresión y la manifestación más brutal de una situación de discriminación y de falta de igualdad de las mujeres en general. Hay que entender que estamos todavía en una sociedad profundamente patriarcal, con unos valores todavía muy anclados en esa imagen tradicional, que además incide en lo que se ha comentado también anteriormente, esa imagen tradicional de las mujeres y que además se manifiesta en todos los ámbitos, ¿no? Se manifiesta en el ámbito laboral, se manifiesta en el ámbito social, se manifiesta en el ámbito personal. Junto a eso, esta situación de desigualdad, que como decía, la violencia, el terrorismo machista no es sino la máxima expresión, la expresión más brutal y más dramática
económica, la crisis también ha jugado un papel muy importante, porque nos ha colocado al conjunto de las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad todavía de la que partíamos. Y no solo, lo estamos viendo, porque no solo no descienden los asesinatos de mujeres, sino que además aumentan, y considerando además que no estamos contabilizando pues aquellas mujeres que van falleciendo después a causa de los malos tratos y que contabilizamos principalmente a las que fallecen de manera traumática en el momento. Además hay que señalar que las reformas laborales, las políticas de recortes han tenido también una incidencia muy importante. Hemos recortado en la lucha contra la violencia de género, hemos recortado en la lucha contra la desigualdad y eso se está dejando sentir. Muchas gracias y cerramos esta primera ronda con José Seguí. Sí, no, es un tema complicado, es un tema muy complicado y que evidentemente no podría entrar en otra cuestión que una opinión muy, podríamos decir, muy personal sobre lo que veo. Pero yo, sin embargo, quiero ser mucho más optimista, ¿no? Yo creo que estamos en un siglo en donde la gran revolución de este siglo es la mujer, sin lugar a dudas. Y yo lo veo lo veo en mis hijas, lo veo en mis nietas, y que realmente esa igualdad a la cual debe aspirar tanto el hombre como la mujer se está produciendo en estos momentos. Es decir, nosotros los arquitectos ahora mismo, pues las últimas tendencias, la vivienda está cambiando fundamentalmente por la presencia, el papel de la mujer en la sociedad. Y qué decir tiene ese papel importante de la mujer también en la universidad y en la empresa. Todo esto hace que esa igualdad importante del hombre con la mujer, la independencia económica, incluso el comportamiento, como tú decías, respecto a la pareja, hace que realmente eso produzca una igualdad. En el fondo es un proceso educacional y yo estoy muy esperanzado. Además, yo soy un auténtico convencido de que esta revolución cultural, este siglo, es de la mujer, y yo creo que a partir de ahí podemos ver que esto se puede mitigar y se puede llegar a una situación de mucha más libertad y mucha más, podríamos decir, sin menos conflictos en estos temas de violencia, ¿no? Muchísimas gracias. Estos son los argumentos iniciales sobre este asunto, sobre la violencia de género. Abrimos el debate, son 6 minutos que iniciamos ahora. ¿Y quién quiere ser el primero en romper el hielo? Bueno, yo creo que todos tenemos ganas, lógicamente, de afrontar el tema. Lamentablemente yo no puedo ser tan optimista como tú. Me encantaría, porque creo que evidentemente las pruebas y los datos, sobre todo, por ejemplo, uno de los datos que he leído en estos días y que me resultaba absolutamente terrorífico es que se han denunciado ya casos de niñas de 11 o 12 años sufriendo malos tratos. Y a mí eso es que no me cabe en la cabeza cómo se puede llegar a esa situación, ¿no? Hombre, estoy de acuerdo contigo en que evidentemente hay una revolución de la mujer que está participando en la universidad. Desde luego no es que seamos iguales, es que yo creo que somos incluso mayoría. Entonces sí es cierto que ha habido muchos avances. También en el terreno de los medios de comunicación hay organismos como, por ejemplo, el Consejo Audiovisual Andaluz, que redacta guías precisamente para que eso se pueda hacer. Pero luego, perdóname, pero es que hemos tenido unas declaraciones esta semana precisamente del teniente alcalde Julián Andrade, que es que yo me llevaba las manos a la cabeza con respecto a lo de las ayudas que no se han cubierto del ayuntamiento para ayudar a mujeres víctimas de los malos tratos, que había 60.000 euros para ayudarle y solo se han gastado 38.000. Y bueno, pues las tengo aquí literales, pero venía a decir algo así como que será que no las necesitan. Y claro, tú dices, perdóname, ¿en qué mundo estás viviendo si realmente piensas que no hay mujeres que estén necesitando ayudas para salir de esa situación de malos tratos? Yo creo que sí, que evidentemente la situación... Claro, es que un tema es el de la igualdad y otro tema es el de la violencia de género. Yo creo que evidentemente estamos avanzando, pero que desgraciadamente nos queda mucho camino todavía. Muchas gracias. Auxi. Hombre, yo me encantaría ser optimista, pero lamentablemente los datos no dan pie para ser optimistas. Hoy acaba de fallecer otra mujer en Fuenlabrada. Comentaba antes que estamos hablando de mujeres, pero que ni siquiera estamos contabilizando a los hijos o a las hijas que son víctimas. Tampoco estamos contabilizando a aquellas mujeres que también son víctimas, pero que no tenían una relación sentimental con el maltratador, las madres, las amigas, etcétera, pero que mueren también a causa del maltrato, ¿no? Víctimas colaterales, por llamarla de alguna manera. Y no estamos contabilizando otro tipo de
de violencias que sufrimos las mujeres. Han aumentado prácticamente en un 43% las situaciones de acoso laboral por razón de género o de acoso sexual. Es evidente... Se vuelve a preguntar si quieres tener hijos en el futuro. Se vuelve, claro, es evidente que depende de dónde te compares y dónde pongas la línea, ¿no? Si te comparas con la situación a principios de siglo, el pasado sábado se cumplían 83 años que las mujeres españolas podíamos acceder al sufragio universal y podíamos votar, pues depende, pero claro, hablar que estamos en una situación ideal cuando todavía estamos tristemente debatiendo sobre esto, cuando estamos viendo que las mujeres malagueñas tienen que trabajar una media de 83 días más que los varones, porque seguimos manteniendo una brecha salarial, que los contratos son precarios, temporales, estacionales y que se insertan. La universidad no deja de ser el ámbito de lo público donde existen también situaciones de desigualdad, pero a lo mejor no son tan manifiestas quizás como en el ámbito de lo privado y evidentemente, como decía antes, la violencia contra las mujeres tiene un pozo profundo, cultural pero también social, y tiene un pozo profundo de desigualdad, de discriminación de la mujer, y ahí lamentablemente todavía queda mucho trabajo y mucho esfuerzo. Yo en la misma línea de lo que comentaba antes del periodismo y del periodista, yo creo que el periodista no puede ser neutral ante la violencia de género como ante mucha violencia. Siempre estamos debatiendo entre nosotros que la mirada del periodista no debe implicarse en el tema que está viviendo, ¿no? Y bueno, yo creo que en este caso sí debe implicarse y no puede ser neutral y tiene que participar y tiene que hacer un periodismo responsable. Porque los otros días, por ejemplo, en la noticia de esta mujer que había denunciado lo del tema del pegamento, ¿no? Ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Pues hubo una televisión que trató el tema con mucho rigor. Primero dijo que esta mujer no era lo que decía, pero profundizó con cierto rigor dentro del tema, consultó con expertos, consultó con el abogado de la mujer y tal, y al final la mujer lo que había hecho es que estaba verdaderamente asustadísima con su pareja, que había violado el alejamiento, y se inventó esto pues porque porque lo necesitaba para poder sobrevivir. Porque se sentiría desprotegida. Por desesperación. Y sin embargo, otro medio tituló La mentirosa del pegamento. Efectivamente. Entonces, claro, ante un mismo hecho, el periodismo puede actuar de una manera o puede actuar de otra. Entonces, lo que yo quiero aquí invocar y quiero hacer un llamamiento a los colegas y a los profesionales que traten el tema con rigor, que consulten con toda la fuente, que profundicen en el tema, que no banalicen, que no frivolicen. Todo esto además está en una excelente guía, como ha dicho Sonia, que ha hecho el Consejo Audiovisual de Andalucía, que se llama Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, que está colgado en la web y en nuestra web de la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas. Gracias. Turno ahora para José Óscar y para José Seguí. Sí, lo que sí es cierto es tristemente que no vaya en paralelo lo que es la igualdad con la falta o la erradicación de la violencia de género. Mucho me temo que quizás una de las causas sea el clásico hombre patriarcal que teme perder la dominación del control de lo que hemos estado hablando al principio, de lo que es la relación, la pareja, el estatus, el ser dominante en la vivienda, y creo que sería una de las causas. Es decir, la tradición, la cultura y la falta de entendimiento en la privacidad de comprender que somos personas. Y antes de cambiar de ronda, le dejamos... Sí, no, muy rápidamente. Yo creo que la violencia es mala en todas sus facetas, ¿no? Y evidentemente yo diría la tolerancia cero ante cualquier violencia, y por supuesto en el tema de la mujer aparece un carácter mucho más importante, que es su papel de debilidad, ¿no? Pero sin embargo yo sigo siendo optimista. Es decir, yo quiero defender esto porque de aquella figura del macho, ¿no? De las películas nuestras de nuestra infancia, de Gary Cooper, como en la película de Lo que el viento se llevó, a la figura del macho de Woody Allen, mucho más femenino, ¿no? Y mucho más comprensivo, hay un trecho importante. Yo creo que son procesos culturales que el propio cine nos da esta experiencia, ¿no? Yo creo que el hombre se está volviendo mucho más femenino, y lo digo desde un punto de vista casi de una virtud, y la mujer está volviéndose más masculina, y lo digo también desde un punto de vista también de lo que supone esta virtud. Yo creo que esta conjunción de valores es lo que puede llevar
en el tiempo a esa igualdad, que es un proceso cultural largo, lento y evidentemente, pero yo soy optimista porque lo estoy viendo en mi cultura que se está dando esos procesos lentos, pero se están dando esos procesos. Muchísimas gracias. Pues ponemos la puntilla a este asunto con las conclusiones. Una ronda, 1 minuto por cada invitado, que comenzamos con José Óscar. Pues la conclusión evidentemente es que hay que seguir luchando, hay que formar parte y ser cómplice en el conjunto de la sociedad, porque afectados somos todos, y que esto tiene que mejorar en el sentido de que no es concebible la estadística y los números de personas que no han dejado en relación a la violencia de género. Por muchas actuaciones políticas o por muchas cosas que queramos llevar a cabo, cuesta una enorme complejidad el intentar solucionar una cosa que estamos comprobando que incluso las generaciones nuevas, como ha dicho la compañera en este último dato, en esta última noticia que hemos tenido, es que son muy jóvenes, son de 29 y 26. Es una generación que no ha pasado y no ha vivido la época patriarcal y la sigue manteniendo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Rafael. Bueno, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, es un tema de Estado, es una cuestión de Estado, y en ese mismo sentido el mundo del periodismo tiene que colaborar en la erradicación de este tremendo mal que afecta tanto a la sociedad. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la dignidad de las personas y estamos hablando de un tratamiento informativo y de un tratamiento gráfico que tiene que contribuir en la medida de las posibilidades a erradicar el problema y a no añadir más dolor emocional ni a las víctimas ni a las personas que quieren a esas víctimas. Muchísimas gracias. Conocemos ahora las conclusiones de Sonia Blanco. Pues sí, evidentemente estamos en un problema de Estado. Afortunadamente vemos que ya hay una serie de medidas. Acaba de firmarse un pacto que se va a desarrollar en los próximos 6 meses, que se me antoja un poco largo, pero bueno, bien está que se inicie ese camino. También en Andalucía se está reformando la ley del maltrato, de la violencia de género, para que incluya otras muchas cuestiones. Se veían algunas de ellas en el vídeo, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que se incluyan a los hijos. Que a mí, la verdad es que me ha llamado la atención pensar que no se incluyan ya, que se incluyan cosas como un matrimonio forzado o otros tipos de cuestiones. Y yo creo que, sobre todo, digo que quiero incidir en la idea de que es muy importante que esa educación para que no haya violencia de género tiene que atender a más cuestiones que no son estrictamente la de esto no tienes por qué tolerarlo, ¿no? Sino en una educación global, integral de las personas para que entiendan eso, que todos somos iguales, que todos somos personas con nuestros derechos, con nuestros problemas y con nuestras virtudes. Muchas gracias. Su turno, Auxi. Pues por continuar, hay que educar en igualdad en todos los aspectos, pero no solo educar a las nuevas generaciones, hay que hacer un trabajo ya, porque las mujeres estamos muriendo asesinadas en estos momentos. Esto es un problema social que nos afecta a todos, porque una sociedad no puede avanzar si la mitad de su población se encuentra discriminada y se encuentra en una situación de desigualdad. Es importante que haya un pacto de Estado contra la violencia de género. Desde UGT llevamos tiempo reclamándolo, un pacto de Estado donde estén partidos políticos, donde estén organizaciones sindicales, empresariales, donde estén colectivos. Y mañana, que hay una manifestación a las 7:30 de la tarde desde la Plaza de la Merced, es importante que el conjunto de la población estemos ahí para reivindicar medidas concretas, porque nos queremos todas y nos queremos vivas. Muchísimas gracias. Turno ahora para José. Sí, muy breve. Yo diría que la violencia es mala para cualquier género y que realmente es un problema muy duro y es un problema educacional en el tiempo, ¿no? Y yo creo que la propia cultura hoy en día nos está demostrando cómo la cultura de nuestros jóvenes yo creo que es mucho mejor que la que fue la nuestra. Yo creo que la relación que hay entre un chico y una chica, entre la relación que hay de parejas, no es una relación muy diferente, porque la mujer, sigo pensando que es la gran protagonista de este siglo, desde su propia independencia económica hasta su propia decisión respecto a la pareja. Yo creo que estos cambios profundos que se están dando en la sociedad es lo que me hace ser optimista. Lo siento, pero es lo que veo, ¿no? Evidentemente, cualquier caso que se da, como este que ha dicho Auxi, evidentemente es el repudio total y absoluto, porque es un tema de violencia, pero yo creo que tolerancia cero a cualquier violencia. Pues muchísimas gracias. Aquí ponemos el punto y aparte al programa de hoy. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos con un tema más amable, con la apertura del Museo de la Aduana. No se vayan. Hasta ahora.